La frase "el rey de la selva" es una frase que a muchos les evoca la imagen de un león corriendo y cazando por la sabana, o por lo menos así es para los extranjeros, pero cuando estás en África y ves toda la cantidad de bestias que podrían destrozar a un león como si de un menino se tratase, el significado de esa frase cambia bastante, en especial si te pasa algo como lo que me ocurrió. Era el año 1964, yo era un aventurero que se hallaba en sus 20s, venía de una buena familia y tenía un posgrado en biología, era soltero por lo que constantemente me hallaba de viaje por alguna parte exótica del mundo realizando alguna investigación. El dinero no era problema para mí en ese entonces, aunque mi padre seguía creyendo que todo eso era una pérdida de tiempo y que ya debía comenzar a hacerme cargo del negocio familiar, una importante empresa licorera. En aquellos días me encontraba con un grupo de guardabosques en el Parque Nacional Amboseli, entre Kenia y Tanzania al este del continente africano. El lugar parecía un paraíso, una tierra primitiva y salvaje con bestias hermosas en todas partes, un paisaje casi prehistórico con imponentes montañas nevadas enmarcándolo todo. Había llegado allí hacía ya algunos meses, siguiendo un grupo de cebras mientras estudiaba sus flujos migratorios. Faltaba poco para que regresara a América y presentara mi trabajo para la revista de mi universidad. Los días habían sido tranquilos y soleados hasta ese momento, largos recorridos en la camioneta por la sabana con los guardabosques, y luego ir a descansar al campamento, pero todo aquello cambió una tarde, cuando nos dirigíamos a un río cercano donde muchos de los animales iban a beber en la puesta de sol. Miramos con asombro y terror el grotesco escenario que se hallaba frente a nosotros. Un gran número de cebras de la manada que había estado siguiendo se hallaban destrozadas y regadas por el suelo. Todo aquello mostraba una brutalidad que ninguno de nosotros había presenciado antes. En un principio creímos que se trataba de leones o hienas, pero esto no tenía mucho sentido, parecía no haber pasado mucho de todo aquello y los animales oportunistas apenas comenzaban a llegar por las sobras. Sea lo que sea que hubiese hecho esto, había devorado únicamente las vísceras de estos animales, y el resto lo había deshecho a pisotones. Hasta los guardabosques que me acompañaban, hombres masái que habían pasado toda su vida en la sabana, se hallaban visiblemente asustados. Aquella noche discutimos junto a la fogata sobre lo acontecido. Los hombres hablaban de espíritus del bosque o de hombres salvajes que bajaban desde las montañas, pero nada de eso estaba ni cerca de lo que terminamos encontrando. Conforme los días pasaron, las cosas comenzaron a volverse más y más extrañas. Comenzamos a encontrar animales cada vez más grandes destrozados de la misma brutal manera, hipopótamos, rinocerontes, incluso leopardos y leones. Las vísceras habían sido arrancadas y el resto del cuerpo aplastado, mostrando una saña y maldad propia más de seres humanos que de animales depredadores. Sea lo que fuese quien estaba haciendo esto, debía ser tan fuerte como para despedazar leones como si fueran de papel, y por lo que parecía, disfrutaba haciéndolo. Al pasar de los días, los animales de la zona comenzaron a desaparecer, parecían estar alejándose del lugar ya que los ataques se hacían cada vez más y más frecuentes. Fue una noche cálida de octubre, mientras bebíamos café a luz de una intensa luna azul, cuando uno de los hombres se acercó corriendo hacia el campamento. El hombre había estado haciendo un rondín en el vehículo y nos alertó que algo extraño pasaba cerca con una manada de leones. Yo y los 5 hombres subimos a la camioneta con los rifles cargados, anduvimos conduciendo por unos 30 minutos hasta que llegamos a un claro al lado del río. Cuando llegué ahí no podía creer lo que estaba observando. Varias leonas ya habían sido destrozadas, el rastro de muerte se extendía por varios metros a la redonda, y en el centro de todo había 4 enormes elefantes atacando ferozmente al león macho líder de la manada. El león se defendía con todo lo que tenía, pero poco le valió contra la furia de aquellas cosas. Sin mucho esfuerzo uno de los elefantes empaló al león mientras otro elefante lo distraía, luego procedieron a deshacerlo con sus trompas y a tragar partes del felino. Todos nos quedamos pasmados ante lo que estábamos observando, como si por un momento no supiéramos si nos encontrábamos en la realidad o en una alucinación colectiva. Volteé a mirar a uno de los hombres y rápidamente sacamos los rifles haciendo tiros al viento para tratar de ahuyentar a los elefantes, pero estos, lejos de asustarse, se voltearon hacia nosotros. Se trataba de 3 hembras y un macho joven, elefantes. Claro, como no lo había pensado, había visto huellas de elefantes en todos los demás ataques, pero había creído que solo se trataba de
ejemplares curiosos que pasaban por allí. De pronto los 4 animales cargaron hacia nosotros, por lo que los guardabosques abrieron fuego. Las bestias rápidamente se alejaron al sentir las balas. El macho joven sucumbió ante el fuego, mientras el resto se perdía en la oscuridad. Creímos que estábamos fuera de peligro. Ninguno de nosotros daba crédito a lo que acababa de suceder, y de pronto todo se fue al carajo nuevamente. De la nada esa cosa apareció, un enorme elefante blanco, tan enorme como ninguno que hubiese visto antes. Tenía la boca llena de sangre y unos inmensos colmillos con los que embistió la camioneta. Todos salimos volando y yo fui a dar debajo de unos arbustos. Recuerdo haber visto a aquella cosa aplastar a unos de los hombres. Este gritaba mientras le quebraba todos los huesos, a otro lo tomó con su trompa y comenzó a devorarlo mientras aún estaba vivo. La sangre brillaba en la piel de aquel monstruo. La piel era tan blanca que hacía que el marfil de sus colmillos pareciese una extensión de esta. El elefante siguió mordisqueando tranquilamente hasta que el hombre dejó de moverse y luchar. Lo miré alejarse con el cuerpo del hombre en el hocico hasta perderse en la noche. Desperté al otro día al recibir los primeros rayos del sol. Estaba adolorido y algo lastimado, pero podía caminar. 2 hombres habían sido aplastados, uno más devorado. Solo sobrevivimos 3, uno de los cuales estaba demasiado herido para moverse, por lo que tuvimos que hacer una camilla improvisada con palos y cuerda, y caminamos con él hasta una aldea cercana. Al llegar, unos niños del pueblo salieron a recibirnos. Corrían de aquí a allá, haciendo escándalo al mirarnos llegar en tan deplorable estado. Entramos en aquella humilde aldea con cabañas hechas de barro, piedras y ramas. Rápidamente metieron al hombre herido a una de aquellas chozas y las mujeres comenzaron a atenderlo. Nosotros por nuestra parte fuimos con los hombres de la aldea a hablar sobre lo sucedido. Los hombres escucharon atentamente, hasta que el más anciano de aquella tribu, un hombre con la cara bordada en arrugas, y vestido en un traje de pieles, comenzó a hablar. Por lo poco que pude entender, el anciano hablaba del espíritu que cada cierto tiempo poseía a algún elefante, haciéndolo desear carne y convirtiéndolo en un ser de pura destrucción y caos, un ser que hasta el mismo león le temía, el ser vivo más peligroso sobre la tierra. Según él, esto ocurría en muy raras ocasiones, pero esto era aún más raro ya que era toda una manada la que mostraba estos comportamientos. Al ser un biólogo graduado me mostré escéptico ante estas afirmaciones. Mis conjeturas era que se trataba de algo más terrenal. Ya antes había observado a elefantes mostrar comportamientos aberrantes y sumamente agresivos. Muchas veces estos comportamientos eran resultado del estrés postraumático que sufrían al ser crías y mirar cómo sus madres eran acabadas por cazadores furtivos. Claro que lo que acababa de presenciar la noche anterior era mucho más atroz que lo que hubiese observado antes. Lo cierto es que la mente de los elefantes es mucho más compleja de lo que la mayoría de la gente cree. Así como pueden llegar a mostrar comportamientos de solidaridad y lealtad hacia sus semejantes, también pueden volverse verdaderos juggernauts de destrucción. Como sea, era claro que debíamos hacer algo. La zona se estaba vaciando de animales, y lo peor era que estos elefantes representaban un peligro claro para los humanos. En ese momento nos hallábamos totalmente aislados. La aldea se encontraba a kilómetros de cualquier ciudad, y tampoco teníamos radios o forma alguna de comunicarnos, y el único vehículo que había en kilómetros y kilómetros a la redonda había sido destruido la noche anterior. Al final de la charla los hombres llegaron a una conclusión: ciertamente no podían dejar que aquella manada capaz de generar tal caos y destrucción siguiera en libertad, por lo que acordaron que irían a la montaña a encontrarse con cierto cazador que vivía ya muy aislado entre aquellas sierras. Este hombre tenía la fama de ser una especie de místico que según ellos podía dar caza a cualquier bestia. Era eso o caminar varios días entre la sabana abierta hasta algún lugar que tuviese un radio o telégrafo, arriesgándonos a que todo tipo de depredadores acabaran con nosotros. Habremos caminado cerca de mediodía hasta que llegamos por fin a las faldas de aquellos cerros. La temperatura aquí había descendido drásticamente, y la vegetación también comenzaba a escasear. Llegamos hasta una cabaña rodeada de una cerca en la que se hallaban algunas cabras. No habíamos dejado de caminar cuando de aquella cabaña salió un hombre. Era alto, delgado y de músculos fibrosos. Su piel era azabache, casi tanto como el pelo de sus rastas, que le llegaban hasta media espalda. Iba descalzo y llevaba únicamente un viejo pantalón militar ya roto en varios lugares, además de múltiples collares que adornaban su pecho. Estos collares estaban hechos de garras y de otras partes de animales que daban cuenta
De las presas que había cazado antaño, parecía de mediana edad, pero por lo que pude escuchar de los hombres de la aldea, era en realidad mucho más viejo de lo que aparentaba. Los hombres se pusieron a hablar con él y él los escuchaba mientras limpiaba un viejo rifle de cacería. Al final llegaron a un acuerdo y el hombre acordó ayudarlos. Llegamos ya entrada la noche a la aldea, cenamos y bebimos a la luz de una fogata. Todo aquello se sentía como si al día siguiente fuésemos a ir a alguna guerra, y bueno, de cierta manera así fue. Muy temprano a la mañana siguiente, los hombres liderados por aquel cazador se pusieron a buscar pistas de aquellos animales. Todo aquel día anduvimos peinando la zona, pero no tuvimos suerte. Parecía que el área entera se había vaciado, todo estaba solo y muy silencioso. No fue sino hasta el tercer día de búsqueda, cuando nos disponíamos a volver a la aldea, cuando un alboroto que se escuchaba a la distancia nos condujo hasta aquella manada de elefantes, quienes ahora estaban dando caza a un enorme rinoceronte solitario. Nos quedamos embelesados mirando aquella brutal pelea entre aquellas bestias colosales. El cazador por su parte no perdió el tiempo. De repente escuchamos un estruendo y una de las elefantes hembras cayó abatida por el gran rifle. Después de unos segundos una segunda hembra también cayó con otro tiro limpio. La tercera también recibió un tiro, pero no lo bastante preciso, y huyó ante la conmoción. Los hombres de la aldea fueron tras ella con más rifles. Yo por mi parte no supe qué hacer y solo me quedé congelado donde estaba. El gran macho blanco se hallaba tan inmerso en su combate con el rinoceronte que ni siquiera nos había prestado atención. Después de unos momentos de pelea, el gran elefante atravesó al rinoceronte con sus colmillos y lo levantó del suelo sacudiéndolo. Luego arrojó su cuerpo y dirigió su atención al cazador. La bestia se veía terrorífica con la sangre nuevamente bañando sus colmillos. El cazador se apresuró a cargar nuevamente el rifle, pero el elefante salió a la carga antes de que pudiese disparar. A último momento asestó un tiro limpio a la bestia, pero esta siguió avanzando y el cazador pudo salvar por poco la vida saltando hacia un lado solo para dejar que aquella cosa se alejara nuevamente perdiéndose entre la sabana. Ese día logramos acabar con las hembras. Ahora solo quedaba el gran macho, pero el rifle del cazador, rifle de gran potencia, había quedado inservible. Luego de que en su huida el elefante le pasara por encima, los aldeanos quemaron los cuerpos por completo, según ellos, para que aquella peste no se propagara a otros elefantes. Aquella noche hubo un sentimiento de incertidumbre en la aldea. Nadie sabía qué pasaría con ese otro elefante, así que los hombres se turnaron para permanecer vigilantes. Pasamos así 5 noches. El cazador había seguido con nosotros durante todo este tiempo, hablando con nosotros sobre sus aventuras por todo el continente, y sobre cómo había servido como militar durante su juventud en varias guerras. Fue según él en estas guerras donde había presenciado lo peor de los humanos, y lo que lo había llevado a aislarse. Fue hasta la 6ª noche sin previo aviso que aquella cosa apareció nuevamente, como ya varios hombres lo habían predicho. Vino esta vez sediento de venganza, destruía aquellas humildes chozas y arrojaba a los hombres como muñecos de trapo. Comenzaron a dispararle, pero las balas parecían no hacer nada ante aquella cosa, que era mucho más grande y resistente que cualquier otro elefante que hubiera visto. Pude notar que en efecto, tenía la marca de un tiro limpio y directo que el cazador le había asestado días antes, pero ni siquiera eso lo había podido detener. El cazador se acercó a mí y me dijo que tenía que dirigir a la bestia hacia un gran árbol cercano, el cual me señaló. Luego se alejó corriendo. En la aldea todo era un caos. Aquella cosa recibía disparos y parecía ni siquiera inmutarse, y las balas comenzaban a acabarse. La bestia aplastaba a los aldeanos o los destrozaba entre sus fauces ayudándose con aquella inmensa trompa. En medio de todo aquel desastre, casi puedo asegurar que en el pálido rostro de aquel monstruo se dibujaba una mueca de satisfacción y burla. De pronto reaccioné de mi letargo y tomé un trozo de leña ardiendo de una fogata, el cual arrojé contra la cabeza del animal. Comencé a agitar las manos y pude lograr llamar su atención. Cuando me di cuenta que estaba mirando directamente hacia mí, corrí hacia el árbol, tal y como el cazador me lo había indicado. ¿Qué demonios estoy haciendo?, me preguntaba, mientras sentía la tierra temblar por las pisadas de aquella cosa justo detrás mío. Corrí tan fuerte como pude. Al pasar por un lado del árbol, pude observar cómo el cazador se lanzaba desde arriba de este con una lanza de madera y roca en sus brazos, la cual clavó en la cabeza del animal. Luego cayó al suelo y tomó otra lanza con la cual corrió para atravesar el cuello de la bestia, pero con sus últimas fuerzas el animal pudo atrapar al cazador con su trompa y lo aplastó con ella para después arrojarlo. Todo había acabado. El cazador quedó tendido junto a la presa, ambos acabando el uno con el otro. Era el final de todo aquello. 9 hombres más habían muerto, además del cazador. Después de eso, reparamos lo que quedaba del vehículo
y pude salir de aquel sitio, pero ya no me fui de África, me quedé allí hasta volverme viejo y tomé el lugar de aquel cazador. Dicen que África es el lugar donde nacieron los hombres, quizá es cierto, un lugar tan hermoso como salvaje, quizá sea nuestro verdadero hogar y es por eso que algo de allí hace que quieras quedarte.